Muy bien, mis queridos telamigos. Hay cosas que pasan en el mundo y que parecen y pasan inadvertidas, pasan ignoradas y pasan incomprendidas. Inadvertidas, ignoradas e incomprendidas. Cosas maravillosas, cosas extraordinarias, cosas espectaculares. Uno le cuentan que el año pasado se vieron 2 soles en China y lo registró el internet, el computador, las cámaras de fotografía, de filmación. O le cuentan que a partir de 1967 en la Universidad de Duquesne y en la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos empezó un movimiento que llamó la renovación carismática, que estaba profetizado en Hechos capítulo 2 y en Joel capítulo 3. En los postreros, en los últimos días, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Derramaré mi espíritu sobre los siervos, habrán cosas maravillosas en la tierra, habrá señales en los cielos y en la tierra. Y sangre, fuego y columnas de humo. Eso termina es como en una guerra nuclear, según la expresión de las columnas de humo que aparecen en el Apocalipsis. A partir de ese momento vino el Espíritu Santo con una fuerza muy grande, atendiendo el llamado de Juan 23 cuando abre el Concilio Vaticano: derrama tus dones y tus carismas y danos una renovación como en Pentecostés, la oración de Juan 23. Y el Espíritu Santo parece que es como dócil a la iglesia y al llamado del Santo Padre de Juan 23, y empieza esa renovación que en mucha parte de la iglesia no entendió, no vio, no comprendió, porque estábamos acostumbrados a la rutina, pues a la rutina de las cosas religiosas y a la tibieza de la gente y todas esas cosas. Entonces viene un recalentamiento de la iglesia con dones, carismas extraordinarios y maravillosos, el don de lenguas, en Catecismo 2003. En estos días una amiga fue y se confesó y le dijo a un sacerdote, a un buen sacerdote redentorista que estaba recibiendo el don de lenguas, y dijo: ay, mejor que se vaya para el psiquiatra. Pues claro, cuando uno no entiende algo, cuando uno está acostumbrado en su teología, en su conocimiento a ver ese tipo de cosas, pues rechazo automático y psicologización del fenómeno, que es una de las formas de no entender los fenómenos espirituales. Entonces la pobre señora salió vaciada, no vuelva a donde está yendo, y como que está orando en lenguas, y en el catecismo habla de las lenguas, y en Lucas 16, y en 1 Corintios 12, y San Pablo explica todo el manejo. Pues bien, eso sucedió en el mundo entero y se regó por el mundo entero, y hubo manifestaciones maravillosas en el mundo, y entre esas personas hubo una persona muy especial en Perú, ¿no? Nuestro amigo Pepe viene el 18 con nosotros. Va a ser una cosa espectacular. ¿Por qué? Porque el Señor le dio el don de lenguas, el don de visión, el don de profecía, el don de sanación física y sanación interior. Pepe es una persona, yo diría que es el mejor predicador que hay en Perú, y es uno de los grandes predicadores suramericanos. Entonces Pepe se va a presentar con el padre Ángel Guzmán. El padre Ángel Guzmán también recibe el don de visiones, el don de conocimiento y el don de sanación. Ustedes se impresionan cuando está uno en un congreso, como estaba con el padre Emiliano Tardif, y dice: allá hay uno que se está sanando de cáncer, parece que tenía un cáncer en el páncreas, y efectivamente la persona se sanó, comprobado, verificado médicamente. ¿Cómo la iglesia no ve esas cosas? O se levanta uno, como me pasó en México, delante de 7 obispos, 40 sacerdotes, 300 laicos, y se levantó y profetizó una cosa que estaba profetizada en el profeta Malaquías, exactamente concorde con la Biblia. Y como le dicen a uno: mire, allá hay uno que está quebrado, que tiene un negocio de propiedad raíz, pero que no se preocupe, que el Señor le va a dar una sorpresa y va a salir adelante, todas las cosas. Allá hay uno que está divorciado, que está separado con su esposa, y que de pronto se va a arreglar ese matrimonio antes de un año. Allá hay uno que no podía tener hijos y va a tener hijos, como decía el padre Darío de Tancur en el último congreso carismático que tuvimos, de 5 o 6 parejas que no podían tener hijos, y les dijo: antes de un año ustedes van a tener un niño. ¿Cómo
Ignora eso. ¿Cómo explicarlo? Además, desde el punto de vista científico no hay ninguna explicación. Es querer ignorar la acción del Espíritu Santo, es negar la promesa de Cristo, es negar el Evangelio como lo están negando de tantas maneras. Entonces, nuestro amigo Pepe viene para el Coliseo de San Pasón, para el Colegio San Pasón, viene con Belén. Usted llame al 217-6269, 217-6269, transversal 22 bis 6035, barrio San Luis, transversal 22 bis 6035. Y Pepe con el padre Ángel Guzmán, el mejor predicador que hay en Perú, con unos dones espectaculares, y se los dio el Espíritu Santo y son verificados. A mí sí me gustaría sentarme a dialogar con los que ignoran esto, los sacerdotes, algunos obispos que niegan y hasta persiguen estas cosas. Una profecía que leí yo hace del año 73, el año 80, de David Wilkerson, este santo pastor evangélico, y al final, en el año 73, dijo persecución contra los católicos carismáticos. Y eso se está dando en algunas diócesis, en algunas partes, por ignorancia, porque como la amiga mía que llegó allá donde el curita y le habló de que yo estaba orando en lenguas y la mandó para donde un psiquiatra, entonces negamos el 2003 del catecismo, negamos Marcos 16, 15 y siguientes, negamos 1 Corintios 12, la glosolalia de la que leí por primera vez en un teólogo como el padre Ranner, Santo Tomás de Aquino también habla de eso. Eso es, perdóname, pura ignorancia. Persecución mediante imposición de impuestos a las iglesias. Aquí ya les pusieron impuestos porque la persecución contra la iglesia empezó hace mucho rato. Socavación de la educación cristiana. A nosotros también en Ecuador ya prohibieron las imágenes. En Colombia tienen un proyecto semejante para prohibir la enseñanza de la fe en muchas partes. Persecución especial a los católicos carismáticos. Página 77 del libro de la visión. Bueno, esta iglesia sobrenatural, que es la iglesia carismática, danza al desnudo en la iglesia, prácticas ocultas dentro de la iglesia, homosexuales y lesbianas acogidos en agrado con la superiglesia. O sea, esa teología que recoge a los homosexuales y lesbianas que la Santa Biblia, la palabra de Dios, sanciona, reprende y dice que no entrarán en el reino de los cielos. Pero esa Biblia tiene una teología completamente distinta a la teología de 2000 años de la iglesia. Entonces empiezan a negar la existencia del demonio, la existencia de los castigos. Es que infierno para los hipócritas, rebelión de los hijos. Vendrá muerte a los padres, disputas sobre las modas, el vacío espiritual se está provocando a los muchachos. Apocalipsis 11 que dice que se encolerizaron los pueblos de la tierra, están viendo a Siria, están viendo a Egipto, están viendo todas las cosas. Una nueva droga homosexual, una nueva droga sexual, el Viagra. Esto lo dijo en el año 73, después vino el Viagra, vino el Yagé y una cantidad de cosas. La marihuana será legalizada. En Colombia la quiere legalizar nuestro presidente. Hay que legalizar la marihuana y después de la marihuana legalizaremos el adulterio, el homicidio, el acoso sexual. Eso ya en Holanda lo propusieron, ¿cierto? Es la degeneración, corrupción óptima y pésima. La corrupción de lo mejor es lo peor. Acuérdense que al legalizar en Europa la droga, en Holanda se corrompió toda Europa. Se perdió la fe y se destruyó todas las cosas. Entonces, guerra de habladurías, aumento de falsas doctrinas, empieza la nueva era. Y uno se impresiona mucho de esta profecía, la tentativa de la última hora para engañar a los escogidos de Dios. Eso es el preámbulo, ese tipo de profecías del pastor Wilkerson. Están en los santos católicos. Imaginen que me conseguí el único libro que hay en Colombia de Sibias, Santa Hildegarda de Bingen, tan citada y tan querida por nuestro Papa Benedicto, su paisana alemana. Me conseguí el libro de Santa Hildegarda de Bingen, y Santa Hildegarda de Bingen en sus profecías habla de la crisis de los sacerdotes, de la crisis de la iglesia, de la apostasía
que llamó la renovación carismática, que estaba profetizado en Hechos capítulo 2 y en Joel capítulo 3, en los postreros, en los últimos días, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Los soles en China y los registros del internet, el computador, las cámaras de fotografía, de filmación. Pues le cuentan que a partir de 1967 en la Universidad de Duquesne y en la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos empezó un movimiento muy bien, mis queridos teleamigos. Hay cosas que pasan en el mundo y que parecen y pasan inadvertidas, pasan ignoradas y pasan incomprendidas. Inadvertidas, ignoradas e incomprendidas. Cosas maravillosas, cosas extraordinarias, cosas espectaculares. Uno le cuentan que el año pasado se vieron dos. Derramaré mi espíritu sobre los siervos, habrán cosas maravillosas en la tierra, habrá señales en los cielos y en la tierra. Y sangre, fuego y columnas de humo. Eso termina es como en una guerra nuclear, según la expresión.